¿Cómo están? Buenas. Para mí es un gran gusto de poder participar en este programa de capacitación técnica para bomberos en toda Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Langles y he sido invitado por el del Lautaro para poder dar una capacitación en torno a lo que vienen a ser los materiales peligrosos. Bienvenidos. Como ya es de costumbre, las instrucciones de seguridad de transmisión online debemos de repasarlas con el único fin de que podamos tener bien claro estos aspectos en caso de que tengamos pues una emergencia. Ubiquemos por favor una ruta de evacuación, establezcamos un lugar de encuentro. En caso de que estemos en altura, sepamos muy bien cuál vendría a ser nuestra escalera de emergencia. Y por último, también tener en cuenta los aspectos relacionados a la seguridad contra incendio. Bien, ¿quién soy yo? Mi nombre es Pablo Fidel Nangles, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao, soy MBA de la Universidad de San con estudios de Stakeholder Management and Strategy en Rotterdam School of Management en Holanda. Soy certificado por NIBOSH con el International Technical Oil and Gas Certificate en Singapur. También soy especialista en seguridad y salud ocupacional en minería por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en comando de incidentes relacionados a materiales peligrosos y armas químicas por Texas A&M. Llegó a ser jefe nacional de operaciones en materiales peligrosos para el Cuerpo de Bomberos del Perú en el año 2015 y estoy certificado como instructor para la protección civil en materiales peligrosos y armas químicas por la OPAC, habiendo llevado capacitaciones en Holanda, República Checa, Finlandia, Suiza, Brasil y Perú. Tengo 12 años ya liderando operaciones MATPER y tengo 18 años trabajando en temas de HSEC, de los cuales ya 17 son el liderazgo de equipos de alto desempeño, habiendo llegado a trabajar en compañías como ENAPU, BOPAC Perú, Depósitos Químicos Mineros, Sandvik Perú, Sandvik Chile y bueno, IPSEC Perú, Panamá y ahora en FL Smith. En resumen, a pesar de toda esta experiencia que he podido recopilar gracias a las oportunidades que la vida me ha dado, soy un eterno curioso de la vida, ignorante de ella y agradecido eternamente con ella. Bueno, vamos entonces a lo que nos trae, materiales peligrosos. Cuando hablamos de materiales peligrosos, antes de eso, para mí es muy importante de que podamos ir a un aspecto que es súper crítico, que es la forma en la cual nosotros vamos a plantear un escenario de respuesta con incidentes con materiales peligrosos, que vienen a ser las decisiones. A diferencia de otros formas de trabajar en otros incidentes, en materiales peligrosos, el proceso de toma de decisiones es crítico, porque una decisión nos puede llevar a un evento que de repente no podemos ir marcha atrás, razón por la cual debemos de tener claro cuáles vienen a ser nuestras decisiones. Y por eso empezamos con cómo tomamos. Primero, nosotros tenemos toda la capacitación que nosotros recopilamos, junto con nuestra experiencia, junto con las costumbres que realizamos y la cultura en la cual vivimos. Podemos estar viviendo en el norte, en el sur, en otro continente, donde sea, y eso de ahí va a influir, porque todo esto de aquí es fuente de información. Esta fuente de información a nosotros, junto con nuestra actitud, es decir, nuestra forma de aproximarnos frente a las situaciones, nos van a planear una consecuencia en nuestra cabeza, a visualizar una consecuencia. Y esa consecuencia vamos a nosotros a trabajarla y convertirla en una decisión. Porque yo creo, porque yo pienso, porque yo establezco una consecuencia en mi mente como visión, como propósito, es que tomo una decisión. Luego de esa decisión, entonces empiezo a tomar una acción y esa acción viene a tener un resultado. Y si ese resultado está alineado con la consecuencia, pues obviamente vamos a tener una buena decisión. Vamos a decir que es una buena decisión. Entonces, al hablar de materiales peligrosos, debemos de ir siempre, siempre a la definición.
Un material peligroso es aquel líquido, sólido o gas que tiene la propiedad de generar daño cuando sale del recipiente que lo contiene. Esta expresión o esta parte es importante porque estamos hablando de dos consideraciones. Uno, de un producto y otro, de la capacidad de un recipiente de resistir al producto con el fin de que, de evitar de que salga del espacio, que salga al ambiente y que pueda materializar esa peligrosidad. Entonces, esto de aquí va a ser importante para el tratamiento que nosotros vamos a realizar en toda esta lección. Las propiedades obviamente van a variar de acuerdo a las sustancias químicas o sus propias concentraciones. Y en caso de un incidente, los aspectos a tomar en cuenta para determinar la magnitud del evento también va a evaluar la cantidad de derrame, la fuga que ocurre, las condiciones ambientales, el lugar donde ocurre, entre otras. En resumidas cuentas, esta clave es importante. Cada incidente, así sea de la misma sustancia, tiene que ser analizado de una manera diferente. Yo puedo recopilar información y experiencia sobre un evento que me pasó en el pasado y utilizar esa información para crear un nuevo árbol de decisiones ahora. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un incidente como tal, que en la cual sí hubo una fuga de gas, y podemos tener este que está aquí, que tuvimos también otra fuga de gas. ¿Es el mismo producto? Sí. Pero son las mismas condiciones, es la misma hora, es el mismo lugar, es la misma cantidad de producto derramado o enfugado en este caso. Entonces, cuando nosotros vemos, o cuando pasó este incidente, para los que no tienen el conocimiento exacto de lo que sucedió en el año 2020, en febrero, una cisterna, una bombona de GLP por móvil, impactó la válvula de seguridad que estaba mal instalada, producto de una instalación eh, subestándar del tanque sobre un chasis y impactó sobre la pista y produjo una fuga masiva de GLP, razón por la cual lamentablemente se produjo una nube. Primero lo que estamos viendo y lamentablemente encontró una fuente de ignición y en esta fuente de ignición fallecieron creo que 28 personas y todos sin tener nada que hacer con este evento. Ustedes pueden ver a una persona aquí que está realizando sus actividades de limpieza sin, sin siquiera preguntarse, sin siquiera decir qué está pasando, ¿no? Y podemos tener aquí a otra persona que está acá. Tenemos a otra persona que está más aquí. Esta persona de aquí era el chofer. Y este señor estaba a como de lugar intentando cerrar algo que no se podía cerrar porque estaba roto. No forma parte del curso hacer un análisis de lo que sucedió, sino simplemente vamos a basarnos en los aspectos de la respuesta y de cómo nosotros tomar decisiones para poder llegar a tener un adecuado control en un incidente con materiales peligrosos. Por favor, no se puede asumir en ningún momento que una emergencia es igual a otra, menos en materiales peligrosos. Cada uno de nosotros, bomberos, siendo técnicos, siendo primap, teniendo nivel de advertencia, lo que fuera, debemos de tener el conocimiento por lo menos básico de la gestión de los materiales peligrosos y poder tomar adecuadas decisiones, aún cuando, como les digo, no tengo yo esta certificación, no formo parte del hazmat team. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en mi cuartel de bomberos y y me pueden dar salida a mi unidad a responder a un incendio o a responder a un derrame, a lo que fuere, porque yo voy a ser la primera unidad. Y frente a eso, cuando llegue, debo de tomar decisiones apropiadas. En materiales peligrosos siempre se habla bastante, ¿no?, del proceso de los 8 pasos. ¿Qué viene a ser el proceso de los 8 pasos? Viene a ser básicamente la forma como
cómo se organiza, cómo se realiza de manera ordenada, cumpliendo cada una de las etapas requeridas para realizar una adecuada respuesta a incidentes con materiales peligrosos, en la cual está grandemente difundida en el mundo, bueno, llamémosle pues en América, ¿no? Y que asegura un estricto o un adecuado cumplimiento de los aspectos relacionados a la gestión, como ya les había comentado. Y repasémoslos un poco, ¿no? Antes de entrar a los aspectos técnicos, ¿no? Primero tenemos que llegar al lugar, tenemos que identificar qué cosa es lo que sucede antes de seguir, ¿no? Controlar y manejar el sitio significa cualquier persona, cualquier bombero llega a un lugar y tiene que realizar el cerco apropiado con el fin de decir, ok, este lugar de aquí, nadie entra, nadie sale, con el único fin de no evitar de que la contaminación crezca. La identificación del problema radica en entender qué cosa es lo que está sucediendo. Estamos teniendo un fuego, tenemos tenido un fuego tipo piscina, estamos teniendo un jet fire, estamos teniendo una fuga, tenemos un derrame pero no encontramos la fuga, tenemos una fuga pero no hay derrame. ¿Qué está sucediendo? Y esta explicación es importante porque esto que está aquí hay que reportarlo. Esto que está pasando, lo que estamos viendo, lo que estamos identificando como evento, tiene que ser explícito y tiene que ser narrado apropiadamente con el fin de poder entregar esa información a nuestras centrales, a nuestros equipos que se encuentren en backup o a aquellas personas que pueden venir a ayudarnos, como se les dice, a la caballería. Luego de eso, tengo que realizar una evaluación, identificación de peligros y riesgos, en la cual tengo que establecer, ok, si yo realizo esto, ¿qué características tiene el producto? ¿Qué propiedades tiene el ambiente? ¿Qué cosa puede suceder? La interacción del producto con el ambiente, qué pasa si yo entro en contacto con el producto y cuáles serían las probabilidades de daño. Con eso de allí, yo puedo decir, ya, ok, allá hay vapores, allá hay gases, entonces puedo elegir el equipo de protección personal adecuado. Para ello, tengo que tener claro los diferentes tipos que hoy día los vamos a ver, repasarlos rápidamente. Luego, ya teniendo claro, ya teniendo el lugar asegurado, sabiendo qué cosa explícitamente qué sucede, identificando las probabilidades de daño, habiendo elegido el equipo de protección personal, yo voy a tener clara toda la información requerida, ya sea lo que estoy viendo con la información backup, como vienen a ser las hojas de seguridad, la revisión de la guía GRE, y coordinar qué recursos tengo, ¿no? ¿Qué equipos tengo en el lugar? Con esto, yo tengo que tomar una decisión. Y esa decisión está basada en los objetivos de la respuesta. Cuando yo hablo de objetivo de la respuesta es lo que yo tengo como visión, hasta dónde voy a llegar basado en información y en recursos. Entonces, luego de tener yo esa decisión, ese objetivo de la respuesta, yo realizo, obviamente, el trabajo, la operación propiamente dicha, para luego ir a la descontaminación y terminar pues con el incidente. Estos dos puntos que están aquí vienen a ser en sí los procesos de toma de decisiones, pero esto es información, esto es información, esto es información y esto es información. Y esto también es información. Entonces, hablar de materiales peligrosos básicamente es tener una habilidad de recopilación de información con el fin de tomar una decisión. Y esto de aquí, como les digo, es crítico que lo tengamos siempre en cuenta. No podemos trabajar de manera robótica, no podemos trabajar de manera rápida. ¿Por qué? Porque una sola decisión nos puede llevar a tener un problema muy grande. Tenemos una fuga de GNB o de gas natural y tenemos una fuga de GLP, por ejemplo. Sí, nosotros pensamos que funcionan igual. No, es gas, y empiezas a trabajar. Cuando te das cuenta que el gas natural pesa menos que el aire y tiende a disiparse, y el gas licuado de petróleo pesa más que el aire y
tiende a acumularse en la parte inferior. Ese solo detalle nos cambia toda la estrategia de respuesta y como tal debo de tenerlo siempre, siempre en claro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo entonces recopilo información para una correcta toma de decisiones? Primero, veamos pues qué producto se derramó y podemos tener pues la guía NIOSH, la guía GRE, las hojas de datos de seguridad, la escena, el día, la hora, el derrame, la fuga, la posible extensión del derrame, las propiedades, el posible daño a las personas, al ambiente, el manejo de medio y si nos encontramos en un área peligrosa. Ahora, ¿por qué me dirán a mí, ¿no? ¿Por qué está hablando de estas cosas y no está hablando de la información, de la típica, los rombos y todo esto? Porque todos nosotros, desde el día 1 que estamos aptos para salir a una emergencia, nos encontramos con estas informaciones. Yo no necesito ser técnico en materiales peligrosos para saber cómo está el producto derramado. Yo no necesito ser técnico y especialista en materiales peligrosos como para describir una escena. Yo no necesito especialista en materiales, ser especialista para saber si está lloviendo, si no está lloviendo, si estamos de día, si estamos de noche, saber más o menos cuánto es el derrame que está ocurriendo y propiedades y todo esto. O sea, antes de meternos a la recopilación de información, debemos de entender lo importante que es para cada uno de nosotros tener en claro cómo comportarnos cuando estamos haciendo un trabajo como bomberos. ¿Y cuál es la responsabilidad como bomberos cuando salimos a un incidente y que podría estar involucrado en materiales peligrosos? Entonces, pues tengo un poco más de una hora como para conversar con ustedes y no pretendo convertirlos en técnicos en materiales peligrosos. Pero lo que sí pretendo es suscitar la necesidad de aprender a recopilar información para tomar decisiones apropiadas en el tema de materiales peligrosos. Otra cosa que también es importante es saber qué recursos tengo disponibles, ¿no? Tengo yo, por ejemplo, una fuga de gasolina o una fuga de ácido sulfúrico. Mejor quedémonos con el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces tenemos el ácido sulfúrico que está al 98% de concentración y nosotros hacemos un plan mágico, completo, con todos los temas, pero sin embargo nada más tengo 2 trajes nivel A. O sea, la identificación, la planificación y todo el trabajo se restringe grandemente con la cantidad de recursos disponibles que yo pueda tener. Entonces, resulta importante, primero, tener clara la película de lo que yo quiero hacer y después restringirlo con los recursos que pueda tener disponibles en el lugar y conforme vayan llegando yo pueda implementar más trabajos al respecto. Lo primero que tenemos que ver entonces es para identificar peligros. Hay una traducción incorrecta del inglés al español con lo relacionado al rombo NFPA 704. Como estamos hablando de materiales peligrosos, estamos hablando eh, cuando hablo de peligro, estoy hablando de una característica, una propiedad que tiene una sustancia química. Entonces, cuando hablamos de los 4 colores, no estamos hablando de riesgos, estamos hablando de peligros. En inglés, cuando si ustedes buscan la NFPA 704, van a encontrar health hazard, fire hazard, instability hazard, o sea, peligro de inestabilidad, peligro de inflamabilidad, peligro para la salud. ¿Y por qué es importante entender esta traducción? Porque el riesgo viene a ser la probabilidad de que al contacto con una sustancia, en este caso, pueda tener un daño. En cambio, la propiedad, el peligro viene a ser una propiedad, una fuente intrínseca. Yo puedo tener este producto en la China y igual va a funcionar, pero yo no voy a tener riesgo.
Las personas no van a tener riesgo si es que no existe exposición. Entonces, es importante tener esa separación y hablar, en el caso del rombo, o sea, del diamante en FPA, en la parte azul, el peligro para la salud, desde el 0 hasta el 4, en la cual el 0 no existe peligro, el 1 puede causar irritación significativa, el 2 puede causar incapacitación temporal, el 3 puede causar daño serio y el 4 puede ser mortal. Ahora, en el caso de la inflamabilidad, del igual del 0 a 4, del 0 no se quema y podemos llegar hasta cada uno de los puntos, hasta el 4, donde va a vaporizarse y quemarse fácilmente bajo las temperaturas normales. Y en el caso del color amarillo, el 0 viene a ser estable y el 4 nos indica de que puede estallar bajo las temperaturas y presiones normales. Nuevamente, nosotros vamos a un incidente con materiales peligrosos y nosotros vemos esta señal con cualquiera de estos números y debemos aprender a tener un juicio, a tener un adecuado identificación de estos peligros con el fin de que podamos recopilar más información, juntar toda esta información y tomarla mejor posible. Bueno, pues tenemos el blanco que viene a ser cuando tienen las letras OX oxidantes, SA asfixiantes simples, y la W con la raya al costado que reacciona violenta o exclusivamente con el agua, que vienen a ser los peligros especiales. Entonces, bueno, en algunos de los países, como en el caso del Perú, esta señal se utiliza inclusive en vehículos, ¿no? Cuando la norma sí dice que debería ser en instalaciones fijas. Ahora, tampoco tenemos que olvidarnos de que la norma del FPA no es ley, es una norma, es una recomendación. La recomendación se convierte en ley cuando existe algún reglamento o alguna normatividad de un país que la toma y le dicen, ¿saben qué, señores? Para estos aspectos, diríjase a tal norma. En ese momento se convierte en ley y en ese momento se convierte en aspectos mandatorios. Ahora, si está bien, si está mal, si debería ser así o asá, nosotros no somos autoridad y nosotros no escribimos las leyes y nosotros podemos recomendar que pueda cambiarse, pero mientras que esté escrita y esté establecida como ley, pues no nos queda otra que cumplirla. ¿De acuerdo? Tenemos aquí también pues las placas, como le dicen, pues DOT, las que se encuentran en el libro de la ONU, que vienen a ser consideraciones relativas para el transporte terrestre de mercancías peligrosas, o más conocido como el libro naranja, ¿no? Y cada uno de estos de aquí vienen a ser pues los diferentes rombos que nos establecen la peligrosidad o la característica del producto que se está transportando o almacenando. Siempre tenemos tres partes o tres componentes de esta señal. Tiene el pictograma, es decir, la figurita que está dentro, el color y el número. Cada uno de ellos, ya en sus diferentes formas, nosotros vamos a poder identificar el peligro. Pero en ningún caso estoy identificando el producto. La diferencia entre reconocer e identificar es de que yo estoy reconociendo las propiedades de una determinada sustancia, pero en ningún caso yo estoy reconociendo al producto con su nombre y apellido y por ende no estoy teniendo claro las características particulares que un producto pueda tener. Entonces, nosotros vamos, bueno, pues repasemos las 9 clases, ¿no? Primero, cuando tenemos un rombo naranja y uno abajo y el pictograma de una cosa que se está explosionando, tenemos nosotros allí los productos explosivos, que van desde la clase 1.1 hasta la clase 1.6. ¿Sí? Existen diferentes clases o diferentes niveles, ¿no? de explosividad. Y siendo pues la clase 1.1 pues la más peligrosa y la clase 1.6 es aquella que tiene la menor sensibilidad. Bien, cuando hablamos de la clase 2,
En la clase 2 estamos hablando de gases. Y podemos tener la clase 2.1, que vienen a ser los gases inflamables, los gases 2.2 o la clase 2.2, que vienen a ser los gases presurizados, que no son inflamables, ¿sí? Entonces, podemos ver allí que tenemos un 2 que tiene un color rojo y tenemos un 2 que tenemos un color verde. Y tenemos una tercera etiqueta que viene a ser la clase 2.3, que es el gas tóxico, que tenemos un 2, pero con un fondo blanco y tenemos pues la calavera con las dos tibias, ¿sí? Entonces, podemos ahí darnos cuenta de que estas sustancias pueden tener, pueden ser gases, sí, pueden ser gases, solamente que tienen un, entre comillas, apellido diferente, ¿no? Tenemos un gas inflamable, gas comprimido, gas tóxico. Entonces, hay que tener en cuenta y ver siempre el número, porque si nosotros no vemos el numerito que se encuentra en la parte inferior, el tercero, en la clase 3, ustedes pueden ver también, placas rojas. Y podemos confundir las placas rojas que tienen un número 3 abajo con las que tienen un número 2 abajo. Entonces, ¿qué significa ese número 3 con el rombo, con este rombo, con este color rojo, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos líquidos inflamables o líquidos combustibles, según sea el caso, ¿sí? La diferencia entre líquidos inflamables y combustibles vienen a ser de que mientras que los líquidos inflamables tienen pues su punto de inflamación por encima de los 100 grados Fahrenheit o 37 punto algo grados Celsius, por debajo de ellos, perdón, por encima de esos, ellos son los combustibles y por debajo de ellos son los inflamables. Cuando hablamos entonces de la clase 4, estamos hablando de los sólidos inflamables, propiamente dicho. Entonces tenemos 4.1 con esa particularidad de fondo de etiqueta, siempre con el número 4 en la parte inferior, y el pictograma pues de producto inflamable típico, ¿no? Cuando tenemos este rayado rojo y blanco, tenemos que es un producto que tiene la capacidad de poder reaccionar de manera reactiva, puede ser polimerizante y tiene la capacidad pudo haber tenido la capacidad de explosivo, solamente que ha sido desensibilizado. En la 4.2 tenemos pues la inflamación espontánea, que viene a ser la parte de abajo rojo y la parte de abajo blanco, y el 4.3 viene a ser el color azul, pero también con el número 4 y el pictograma de la llama, en la cual estamos hablando de que viene a ser un producto que cuando se le aplica agua puede tener gases inflamables. En la clase 5, ustedes pueden ver en la clase 5, es la única clase que ponemos el número, la subclase en la parte inferior. En la 5.1 vienen a ser los comburentes u oxidantes y la 5.2 vienen a ser los peróxidos orgánicos. Ahora tiene ya una diferencia entre la etiqueta 5.1 con la etiqueta 5.2. La etiqueta 5.1 sí tiene como un círculo que es con una llama, y la 5.2 ya vuelve a tener también la llama únicamente y al mismo tiempo el color en la parte inferior amarilla y en la parte superior roja. Cuando hablamos de las etiquetas 6.1, de la clase 6, tenemos la 6.1 y la 6.2, y la 6.1 es el típico característica tóxica, y el 6.2 es la típica, el típico pictograma de infeccioso o de riesgo biológico, que viene a ser también el número 6, ¿no? En la clase 7 tenemos nosotros bueno, pues tenemos pues la propela, y en la parte superior normalmente es amarilla y en la parte inferior tenemos la parte blanca, donde podemos, puede tener una serie de anotaciones especiales y específicas para las sustancias.
En la clase 8, nosotros tenemos el número 8 en la parte inferior, el color negro en la parte inferior y en la parte superior, tener tanto la mano como la placa de madera que al contacto con unas gotas que caen de unos tubos de ensayo, pues que se genera una reacción. Así como la 9 viene a ser aquellos peligros que no se encuentran, no se pueden clasificar dentro de las 8 clases anteriores, ¿no? No son explosivos, ni gases, ni líquidos o sólidos inflamables, ni oxidantes, ni tóxicos, ni radiactivos, ni corrosivos. Entonces se tiene por separado, ¿no? Existe una nueva que han sacado que es la de pilas de litio, que también viene a ser parte de la clase 9, y tenemos el tema que viene a ser peligroso para el medio ambiente, transportado en caliente. Bien, hasta ahora nosotros no hemos identificado el producto. ¿Cómo identificamos un producto con materiales peligrosos? Viene a ser con su número de identificación de las Naciones Unidas, el número UN, que viene a ser un número de 4 cifras y que lo podemos ver en este panel naranja que está aquí. Cuando vemos este número que se encuentra siempre en color naranja y que o lo podemos ver en esta forma bueno, es muy utilizada como denominación Mercosur, es una señal básicamente europea, y cuando queremos o observamos en los vehículos, lo podemos ver acompañado con un UN, UN 1203, UN 1075, UN 1830, UN 1230 y así sucesivamente. Allí estamos hablando específicamente de identificación del producto. Si nosotros buscamos UN 1230, sabremos qué producto es. Si nosotros buscamos 1075, sabremos que es GLP. Si tenemos 1203, sabremos que es gasolina y así sucesivamente, y directo al producto con nombre y apellido. ¿Para qué eso nos va a ayudar eso? Obviamente para que podamos tener una mayor información y poder ubicar, por ejemplo, algo tan importante como vienen a ser las hojas de datos de seguridad, que lo vamos a ver luego. También tenemos esta clasificación que, no siendo tan nueva, para muchos sigue siendo novedosa, que viene a ser el sistema globalmente armonizado para el etiquetado de sustancias químicas. Mayor información, así como lo encontramos las primeras que pasamos hace un rato en el libro naranja, llamado Consideraciones relativas para el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Aquí podemos verlo en el libro púrpura o libro también llamado Sistema Globalmente Armonizado. Toda esta información está en Internet. Esta información, ustedes ponen lo que les estoy comentando y van a encontrar los libros completos, en tomos completos y en un idioma súper fácil y asequible para todos nosotros. Esa es la ventaja del Internet, estimados. Esa es la capacidad de poder tener acceso a mucha información, eh, costándonos únicamente el plan de datos que tenemos o pagamos mensualmente, o si estamos en algún lugar que tiene internet, no nos cuesta nada. Entonces, aprovechemos esa ventaja de nuestros días de poder acceder a información disponible, de buena calidad, extensiva por demás, y tomar notas con el fin de que si yo no entiendo algo o algo me queda no claro o necesito una profundización en tiempo real, pues llamar a un especialista o alguien que pueda colaborar con nosotros para que nos lo pueda explicar con mayor detalle. Cuando hablamos de la clasificación de peligros, según el sistema globalmente armonizado, vamos a encontrar tres tipos de peligros que vienen a ser las características. Los peligros físicos, que a diferencia de las placas DOT o las placas de la ONU, estas placas están hechas específicamente para etiquetas y para embalajes. Entonces, los otros estaban hechos específicamente pues
para transporte, para camiones y algunas etiquetas. Pero el etiquetado que se utiliza, estos pictogramas se utilizan más para las etiquetas. Y ustedes lo van a ver, ¿no? Si ustedes van a un almacén o van a un lugar, van a verlas con mucho mayor detalle. Y a diferencia de los otros pictogramas donde sí existía un color y un número, aquí no hay número y acá no hay color, todos tienen la misma forma y los pictogramas se han respetado y se han aumentado algunos otros que son importantes de que los podamos ver, ¿no? Entonces tenemos el primero que vienen a ser los explosivos, el segundo que vienen a ser los inflamables, que ya los conocemos, el tercero que vienen a ser los comburentes o los oxidantes, el cuarto vienen a ser los gases comprimidos, el quinto vienen a ser los corrosivos para los metales, la toxicidad aguda cuando estamos hablando de salud humana, la corrosión cutánea, la irritación cutánea y el peligro por aspiración. Ahora se ha separado, ¿no? En temas a la salud, la toxicidad, ¿no? Tenemos una toxicidad aguda y tenemos una toxicidad de largo plazo y que básicamente es por aspiración. Y por último tenemos pues el peligro del medio ambiente que viene a ser la última que es la peligroso para el ambiente acuático. Algo que es muy útil cuando trabajamos con sustancias químicas es de que podamos entender la compatibilidad. Y estas compatibilidades, sobre todo cuando estamos trabajando o respondiendo a un incidente, es importantísimo que las entendamos cuando vamos a separar. Por ejemplo, tenemos un incendio con muchas sustancias y vemos de que se encuentran muchos químicos y tenemos que hacer una remoción. Entonces, la remoción tiene que ser inclusive hecha pensando en que si estos productos pueden reaccionar entre sí en caso de que puedan tener un mutuo contacto. Por eso que es importante de que todos nosotros podamos conocer la matriz de almacenamiento químico, no solamente para almacenamiento, sino también para transporte, porque en muchas ocasiones los productos son movidos o transportados sin respetar estos aspectos y podemos tener problemas de reactividad entre ellos y que es involuntaria, ¿no? Y tener un problema peor, sobre todo en la parte cuando estamos haciendo una, una disposición final, sobre todo en esa parte. Entonces, ustedes pueden ver de que tanto las clases UNs como en sus divisiones y su compatibilidad con los pictogramas del sistema globalmente armonizado, existe una compatibilidad, porque como les digo, ¿no? En el caso de, de almacenamiento, se pueden utilizar las dos aún. Eso es importantísimo entonces que podamos tener, claro, que podamos tener una comparación o un símil eh, entre uno y otro, ¿sí? Entonces podemos ver que, por ejemplo, nosotros no deberíamos almacenar líquidos inflamables con líquidos corrosivos o líquidos inflamables con sólidos inflamables. No deberíamos o acumular sustancias radioactivas con sustancias corrosivas y así sucesivamente, ¿no? O tener algunas precauciones, ¿no? Cuando tenemos sustancias misceláneas con sustancias que son sólidos inflamables, ¿no? Hay que leer la SDS y tener claro estos puntos. Ahora, cuando hablamos de propiedades de los químicos, propiedades de las sustancias, propiedades relacionadas a materiales peligrosos, es importantísimo que tengamos en cuenta qué tipos de propiedades existen con relación a los químicos, ¿no? Y hay que tener clara la diferencia entre uno y otro, ¿no? Tenemos nosotros las propiedades físicas, las propiedades químicas, radiológicas y las biológicas.
Cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando de las propiedades de la sustancia en la cual no involucra un cambio químico. No hay reacción, no hay producción de gases, producción de vapor, no hay nada. Lo único que hay son características específicas que cuando estos cambian pueden despertar una peligrosidad, llamémoslo pues en términos amicales. Entonces tenemos la temperatura, por ejemplo, ¿no? Si un producto está más caliente se puede volver más peligroso. El pH, que viene a ser la escala arbitraria en la cual marca si un producto es corrosivo o no, basándonos en un nivel alto del pH que se establece la alcalinidad y un nivel bajo la acidez, y teniendo como punto medio el número 7, que es el número del agua. Tenemos la densidad, y la densidad puede ser densidad para líquidos y densidad para vapores o gases, ¿no? También tenemos y cuando hablamos de gases o vapores, estamos hablando de gravedad específica, así se le llama. Y la tasa de expansión viene a ser eh, el nivel de conversión de cuando un gas que se encuentre comprimido pase a convertirse en fase gaseosa. Por ejemplo, si tenemos el GLP que se encuentra comprimido y sale a la atmósfera, ¿cuántas veces en volumen va a expandirse? Que puede ser 250, 260 veces. Y así tenemos para el cloro, y así tenemos para el neón, y así tenemos para cada una de las sustancias. Y es importante de que lo tengamos en cuenta cuando sea requerido. También tenemos, en el caso de las propiedades físicas, estamos hablando de que tenemos la capacidad de una sustancia que puede inflamarse, la capacidad de una sustancia que pueda ser explosiva, la capacidad de una sustancia que pueda ser corrosiva, que pueda producir daño químico al contacto con otras sustancias, la propiedad de una sustancia de polimerizarse o de ser inestable. En estos 4 casos y otros más, allí estamos hablando de que hay cambio químico. A veces existe la consideración, ¿no? La explosividad es un cambio físico o un cambio químico. No, la explosión es químico, porque existe una reacción química. Que luego de esa reacción química ocurra una producción de ondas, de la onda expansiva como le conocemos, esa es la segunda parte, esa es una consecuencia de la reacción química, razón por la cual viene a ser una propiedad química. Bien, tenemos nosotros las propiedades radiológicas, que vienen a ser pues alfa, beta, gamma, y cada una de estas tiene un nivel de peligrosidad y que tiene que ser manejado apropiadamente con el fin de que se tenga el nivel de protección en tiempo, en protección de escudo y en concentración inclusive. ¿Sí? Y cuando hablamos de propiedades biológicas, estamos hablando de una sustancia o un ambiente o un medio que pueda tener virus, bacterias, hongos, toxinas. Al hablar de virus, bacterias, estamos hablando, bueno, ahora creo que hemos tenido que aprender a la fuerza bastante sobre este punto, ¿no? Los virus vienen a ser un material inerte que tiene carga biológica o material genético como ADN o ARN, y este ARN ingresa dentro de una célula y entre comillas la secuestra y empieza a ordenarle a la célula desde dentro que produzca muchas copias de este virus y así empiezan a enfermar a otras células. En el caso de los virus, nuestro organismo tiene que aprender a destruir al virus, razón por la cual existen pues las vacunas. Las vacunas son sustancias que nos ayudan a nosotros, a nuestro organismo, a
entender cómo funciona el virus y a poder, obviamente, combatirlo de una manera más efectiva. No significa que no vamos a tener la enfermedad, significa que los estragos de la enfermedad van a ser reducidos a la milésima parte. Razón por la cual ahora en estos tiempos de COVID es re importante de que podamos entender la primera parte que el virus, la COVID no se cura con ningún producto, sino con la forma como nuestro organismo reacciona frente a él, le hace frente y lo elimina del mismo. La vacuna nos ayuda a poder entender, como les había dicho hace un rato, y poder responder de una manera más eficiente. Las bacterias sí es un ser vivo unicelular. Entonces, al ser un ser vivo unicelular, es una célula, y que ingresa y forma colonias y produce todos los problemas como ya acá ya conocemos, que viene a ser pues como el cólera, pues la tuberculosis y todo esto, ¿no? El caso de los hongos son seres vivos ya multicelulares que también forman colonias y que ya las conocemos. Y las toxinas vienen a ser los productos o los residuos que producen los otros tres dentro de nuestro organismo y que generan pues daños en nuestro metabolismo. Algo que no he comentado hace un rato es la diferencia entre gases y vapores, y es importante que lo entendamos con el fin de que cuando nosotros vayamos a responder lo tengamos claro. Cuando hablamos de gases es de que la sustancia química en su estado natural es gas. Es que si yo lo tengo comprimido, si yo lo pongo al ambiente, va a ser transformado o va a cambiar de fase de líquido a gas en tiempo flash, en tiempo instantáneo. Y eso lo podemos ver cuando tenemos una fuga de gas. Cuando tenemos una fuga de gas, ustedes pueden ver que el gas puede salir en forma líquida e inmediatamente se transforma en gas. Y bueno, pues ustedes pueden ver el fenómeno pues, del escarchado del cilindro, y el escarchado del cilindro es básicamente porque el producto que se encuentra comprimido para transformarse a, a gas necesita calor. Y ese calor lo toma del medio donde se encuentra, el medio más cercano. Y ese medio más cercano es exactamente la superficie del balón. Y esa escarcha es básicamente la humedad del ambiente mezclada con múltiples elementos. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros podemos identificar que un producto es gas. Y un producto vapor es cuando a temperatura ambiente, en la atmósfera, puede convivir su fase líquida, es decir, en líquido, y los vapores. De que va a haber volatilización, sí, pero eso no es rápido. Por eso que decimos que la gasolina no es emite vapores. Y que con el tiempo, poco a poco, van a empezar a salir. ¿De acuerdo? Esto de aquí también es importante. Otro punto que también es importante y se encuentra en el cuadro de abajo viene a ser los aspectos relacionados al nivel mínimo de inflamabilidad de una sustancia. En términos conocidos, el famoso LEL, que es la cantidad mínima o la concentración mínima en el ambiente de una sustancia inflamable con la capacidad de poder generar una inflamabilidad o una explosión. Entonces, este dato también es importante porque las fuentes de ignición en una emergencia están en todas partes. En las mismas unidades que nosotros encontramos fuentes de ignición. Razón por la cual tenemos que tener siempre claro este aspecto, que es la explosividad o el nivel de explosividad mínimo que se encuentra en el ambiente. Lo mejor es no jugar con fuego y trabajar al LEL 0, trabajar a explosividad 0. Existen algunas entidades que podemos trabajar con el LEL, que podemos trabajar con el, o sea, el LEL es 5% de concentración, 4% de concentración, 2%, ya, ok. Yo les preguntaría, ¿no? El equipo que nosotros utilizamos, ¿con qué gas está calibrado? ¿Y qué gas tenemos o qué vapor tenemos en el ambiente? ¿Y son compatibles? Mucha complicación. Mejor trabajo a cero y me curo en salud. Esa sería una recomendación muy personal.
Otro aspecto que también es importantísimo, ya que hemos pasado de propiedades y de recopilación de información, viene a ser la guía de respuesta a emergencia o guía GRE, ¿sí? En su versión 2020. Esta guía cuenta pues con páginas blancas, páginas amarillas, páginas azules y páginas naranjas y páginas verdes, ¿no? Entonces, si ustedes tienen acceso a este libro, yo les pediría que revisen este flujograma. En este flujograma se explica cómo utilizarla. Yo puedo hablar, ¿no? Que las páginas amarillas tienen 3 columnas. Una columna que viene a ser el número, ONU, otra columna que viene a ser el nombre y otra columna que viene a ser la guía. En la guía, que vienen a ser las páginas naranjas, me van a explicar qué cosa es lo que yo tengo que hacer en la primera respuesta. Y esta primera respuesta demora 30 minutos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la carátula del libro, dice una guía destinada al uso de los primeros respondedores durante la fase inicial de un incidente en el transporte que involucre materiales peligrosos, mercancías peligrosas. La fase inicial normalmente es de 30 minutos, ya una hora, pero normalmente se espera de que esto de aquí me entregue información que ayude a responder, pero no significa que sea información concluyente para una toma completa de decisiones. Normalmente esto de aquí nos ayuda a poder tomar acciones defensivas y vamos a hablar un poco al respecto luego. Entonces, si nosotros tenemos el número de las Naciones Unidas identificado, vamos a ir directamente a las páginas que tienen el filo amarillo. Si nosotros tenemos el nombre del producto, vamos a ir directamente a las páginas azules. El objetivo de este libro es, primero, identificar el producto bajo 3 formas. Las señales que hemos visto hace un rato, los tipos de vehículos en la cual se está transportando, ¿no? Si tenemos una cisterna, si tenemos un carro tanque, si tenemos un isotanque, lo que fuera. Y si tenemos el nombre. Con estas, y las señales, con estas 4 características nosotros podemos llevar a tener un proceso de acción basado en una guía especificada en las páginas naranjas. Si nosotros no tenemos nada de información, debemos de ir básicamente a una guía que es la guía 111. Y la guía 111 nos va a decir qué consideraciones tenemos, qué consideraciones a la salud, cómo nosotros evacuamos, cómo nosotros aislamos y qué temas de protección a las personas o protección social debemos de tener. ¿De acuerdo? Entonces, existen las páginas que vienen a ser las páginas verdes que nos van a ayudar a entender con mayor detalle o a tener más información con mayor detalle de los riesgos de inhalación tóxica. Y los riesgos de inhalación tóxica nos van a ayudar a poder tener distancias de aislamiento inicial y de acción protectora. Aquí tenemos dos términos que van a ser importantes, que es el SAI y el SAP. Y todas las guías tienen zona de acción inicial, zona de acción protectora. El SAI es primero aísle y después proteja con dirección al viento. Entonces, esto de aquí viene a ser básicamente acciones defensivas y es información que recibimos para realizar estas acciones defensivas. Al hablar entonces de SDS, que vienen a ser las fichas de datos de seguridad, ya tenemos aquí, a diferencia de la guía GRE, información exacta, concreta, específica, determinada para un producto químico específico. En este momento estamos recibiendo la mayor cantidad de información y
¿Por qué digo esto? Porque la característica fundamental es de que este documento es realizado por el fabricante y el fabricante ha realizado todas las pruebas necesarias como para que este producto pueda hacerse de manera pues buena, pues apropiada, ¿sí? Ahora, las fichas de datos de seguridad o SDS, ya no se les conocen como MSDS o las SDS, tienen 16 partes, recuerden, 16 partes en las cuales tenemos primero la identificación de la sustancia, 2, la identificación de los peligros, 3, la composición o información sobre los componentes, los primeros auxilios, las medidas de lucha contra incendio, las medidas en caso de liberación accidental, la manipulación o almacenamiento, el control de exposición o la protección individual, las protecciones físicas y químicas, la estabilidad y reactividad, la información toxicológica, la información ecológica, consideraciones sobre eliminación, información sobre el transporte, información reglamentaria u otra también información. Entonces, es bien comprensiva la información que nosotros recibimos por parte de este documento. Y nosotros, si tenemos este documento, nos va a ayudar a poder tomar mayores decisiones al respecto. Bien. Con relación a la guía GRE, habíamos puesto aquí los ejemplos de cómo funcionaban, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en las páginas blancas eh, las diferentes formas de carro tanques y al costado van a ver un numerito. Ese numerito que está allí viene a ser el número de la guía. Entonces, para carro tanques presurizados, 117, carro tanques para servicios generales, 131, y así sucesivamente. Está bien hacer las páginas amarillas. En las páginas amarillas, como les había comentado, siempre tienen tres columnas, ¿no? La columna primera, que viene a ser el número ONU de identificación, el número de guía y el número de material. El objetivo es, como les digo, ir a las guías, al número de guía. La diferencia entre las páginas amarillas con las páginas azules es que se cambia el número de identificación con el nombre del material, porque tenemos el nombre del material. Al tener el nombre del material, entonces vamos a desarrollar con mucho mayor rapidez la ubicación del número de guía. Esta es una guía típica en la cual que viene a ser, por ejemplo, el número que viene a ser la guía 128, la familia o la propiedad principal del producto, que viene a ser lo que se encuentra como título, líquidos inflamables, no mezclados con el agua, peligros potenciales, seguridad pública y respuesta a emergencia. En peligros potenciales te habla sobre características, para tanto como incendio, explosión o la salud. Ahora, podemos tener incendio y explosión primero si es más importante, y si es a la salud primero si es más importante. Y vamos a encontrar también, pues, en caso de seguridad pública, qué cosa es lo que tenemos que hacer para ropa de protección, evacuación y la respuesta de emergencia también de manera, pues, apropiada, ¿sí? Eh, las tablas de aislamiento inicial y acción protectora para el caso en que se encuentren en las páginas verdes, tenemos que ver si tenemos un derrame chico o un derrame grande. Un derrame pequeño es cuando tenemos hasta 55 galones y por encima de ellos un derrame grande. Y vamos a tener también consideraciones diferentes si es de día o de noche y lo podemos encontrar en nuestras propias guías. Eso viene a ser la zona de aislamiento inicial y la distancia de aislamiento inicial es la que nos dan en el documento. Y el derrame es la extensión del mismo. Y la zona de acción protectora lo vemos aquí también, ¿no? En la cual eh, la distancia, tenemos que ver aquí la distancia del viento o la dirección del viento y poder tener clara cuál es la zona de aislamiento inicial. Entonces, la zona de acción protectora viene a ser la distancia en la dirección del viento en la cual yo tengo que proteger. Y de esa manera yo formo ese cuadrado y puedo ayudar a que todas esas personas que se encuentren allí, pues, evacuarlas. Y también vamos a tener la tabla 2, que vienen a ser los materiales reactivos al agua que producen gases tóxicos. Y los gases tóxicos que vienen a ser aquellos que dicen RTI,
riesgos de inhalación de la toxicidad, el RTI, y cuál vendría a ser el producto. Esto ya es un poco más amplio al respecto. Con relación a las hojas de seguridad, quería también poder ver cómo serían cada una de las partes: identificación del producto, usos pertinentes, datos del proveedor, números de teléfono. En las hojas de seguridad también vamos a encontrar identificación de peligro, vamos a encontrar ahora sí los pictogramas y estas siglas que están aquí, que viene a ser la armonización de peligros. ¿Qué viene a ser la armonización de peligros? Muchas veces, como hace un rato vimos que las traducciones a veces no son las adecuadas, la idea era de que podamos tener una clave que pueda estar escrita en todos los idiomas, de tal manera de que cuando una persona que no lea español, lea esta hoja de seguridad y pueda ver, por ejemplo, el H290, él pueda ir a su guía personal y pueda saber exactamente qué significa, sin que él tenga que correr el riesgo de hacer una traducción equivocada. Y así pueden ver de indicaciones de peligros, consejos de prudencia, que las indicaciones de peligro son las características y los consejos de prudencia son las recomendaciones que se realizan para que frente a un evento. Las indicaciones de peligro, esas armonizaciones tienen H y los consejos de prudencia tienen P. ¿Qué cosa hacer en primeros auxilios? En la sección 4, en la sección 3, la composición, y te dice exactamente qué tienes que hacer para primeros auxilios. En la sección 5, lucha contra incendio. En la sección 6, medidas en caso de vertido accidental, de derrame. La 7, manipulación, es decir, en condiciones normales, qué medidas de protección, qué consejos de higiene ocupacional debo de tener, qué consideraciones de almacenamiento y así sucesivamente. En control 8, estamos hablando de qué controles de exposición y qué protección personal debo de tener. Aquí me está diciendo qué equipo de protección personal específico debo de utilizar. Ya no es ni siquiera tengo que reinventarlo. En la 9 tenemos propiedades físicas y químicas para cada una de ellas. En la 10 la estabilidad y reactividad. En la 11 la información toxicológica. En la 12 información ecológica. 13 consideraciones de cómo eliminar. En la 14 tengo yo el tipo de embalaje que lo voy a tener, cómo yo lo voy a transportar y cómo para cada forma, ¿no? Forma terrestre, forma aérea, forma marítima. 15, que si tienen alguna consideración relacionada a legislación, y 16, alguna información adicional. Es así como nosotros nos damos cuenta que estamos enfrente de una SDS, perdón, apropiada. Ahora, con relación a los niveles de entrenamiento de las personas que realizan estas actividades, bueno, existe una pequeña discrepancia entre NFPA y OSHA, ¿no? En la cual vamos a hablar de los 5 niveles. El alertamiento, todos nosotros debemos de tener la capacidad de tener un nivel awareness, un nivel alertamiento. El nivel operaciones, perdón, el nivel alertamiento está orientada a que pueda realizar aquello que dije al inicio, ¿no? Que tenga la capacidad de asumir el control, de reconocer, de identificar, de poder recopilar información para que las cosas puedan realizarse de manera apropiada para cuando llegue el equipo apropiado. Cuando hablamos de material, de operaciones, de nivel operaciones, estamos hablando de aquellos que tienen un nivel poco superior y que tienen la capacidad de poder realizar operaciones defensivas. El técnico tiene la capacidad, tiene mayor información, puede encapsularse, puede realizar ya operaciones ofensivas, es decir, entrar a la zona caliente y realizar las acciones pertinentes. El comandante de incidentes es aquella persona que, como dice la palabra, comanda, que organiza, que administra recursos, que toma decisiones y que va en todo momento realizando el monitoreo de las acciones. Ojo, todos nosotros tenemos la capacidad de ser comandante de incidentes porque todos nosotros en algún momento vamos a estar en un incidente en su etapa inicial, en su etapa incipiente. Entonces, como tal, debemos aprender a tomar decisiones apropiadas que se encuentren basadas siempre en información. Y por último, el especialista es una persona que tiene muchísima experiencia, muchísima información, muchísimo conocimiento, tanto del producto
como de los recipientes que pueda transportarse, ¿no? Que podemos hablar de especialista en carro tanque, especialista en cisternas, especialista en isocontenedores de baja presión o de alta presión, o en su defecto, especialistas en una sustancia o en 2 sustancias, en 3 sustancias. No existe el multiespecialista. Siempre debe de probarse la competencia de las personas cuando se hacen llamar como tal. Otro punto que también es importante es entender cómo se eligen los equipos de protección personal para cada uno de los puntos de los trabajos que podemos realizar. Entonces tenemos nosotros el nivel A de protección, que es básicamente cuando tenemos una inminente o explícita atmósfera que pueda ser, que se encuentre involucrada gases y vapores tóxicos, que es un traje totalmente encapsulado y, bueno, aquí le faltan las botas al modelo. En la cual tenemos un traje, botas, el traje se encuentra totalmente encapsulado y los guantes están unidos al traje por medio de unas abrazaderas totalmente herméticas y un equipo de aire autocontenido junto con sus botas, ¿sí? No estamos hablando de un traje nivel A, estamos hablando de un nivel de protección A. El traje no es nivel A, el traje es un traje encapsulado, llamémosle así, pero todo eso, todo hace el efectivo nivel A. En el caso del nivel B, estamos hablando cuando existe la posibilidad de salpicaduras del producto y no tenemos riesgo de contacto con gases o vapores tóxicos, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando con un nivel menor de protección cutánea, es un traje que puede ser con capucha, pero se sigue manteniendo la protección respiratoria. Es decir, uno reconoce el nivel B de protección cuando tiene sí un traje con capucha y con cinta, pero siempre tiene un equipo de aire autocontenido. El nivel C de protección es un equipo cuando la concentración de oxígeno supera el 19%. O sea, voy a utilizar aquí respirador y un traje tipo capucha, un tipo tie, con un tipo Kevlar. ¿Por qué? Porque yo conozco el producto, yo conozco su concentración y yo conozco las características de daño que puede hacer si yo entro en contacto con él. Esas 3 consideraciones debo tener para elegir este traje de protección química. Y el nivel de protección química, nivel D, viene a ser aquel que básicamente ropa de trabajo, que se utiliza cuando no hay riesgo de contacto ni para la respiración ni para la piel. Esto de aquí se utiliza normalmente pues en la zona fría. Muchas veces entonces hemos estado hablando, ¿no? Acciones defensivas o acciones ofensivas. Acciones defensivas vienen a ser aquellas que nos llevan a contener el producto o proteger a las personas. El derrame, la diferencia entre el derrame y la fuga es de que mientras que el derrame está en una unidad de volumen, es decir, metros cúbicos, galones, litros, la fuga es una unidad de caudal, es decir, litros por minuto, metros cúbicos por hora, galones por segundo, lo que fuera. Y las acciones ofensivas nos llaman a controlar la fuga. Si nosotros vemos esta foto, en la parte de aquí, nosotros podemos, voy a poner aquí en la parte que se encuentra aquí saliendo, esto de aquí viene a ser la fuga. Y nosotros podríamos decir, ah, no, se está saliendo un promedio de 5 litros por segundo. Y en el caso de lo que se encuentra en el suelo, ya viene a ser el derrame. Y en el derrame yo puedo ver de que, ah, sí, aquí tenemos nosotros unos 100 litros de combustible que se encuentran ya en el suelo. Entonces tenemos un ratio de fuga de 5 litros por segundo y tenemos nosotros un ratio, perdón, una cantidad de 200 o 100 litros 100 litros de derrame. Esas dos consideraciones son importantes porque sabiendo la cantidad de derrame, yo voy a poder saber qué tamaño va a ser el dique. Y si yo sé la cantidad de
producto que está saliendo como fuga, también puedo calcular en qué momento el producto va a salir todo lo posible va a salir del tanque y yo puedo tomar la decisión si vale la pena hacer un parchado o un taponado o simplemente hago que todo el producto salga y me dedico únicamente a recoger lo que se encuentra en el derrame. Entonces, siempre vamos a tener nosotros, para las acciones ofensivas y acciones defensivas, pros y contras, ¿no? Para la fuga como objetivo, el otro contener el derrame. Como pro, se busca evitar que el derrame crezca y por ende que tener el químico más fuera de su recipiente. Por otro lado, se busca asegurar que el químico permanezca dentro de un área que el equipo controla, que yo puedo calcular inclusive el tamaño. En contra, necesito que muchos respondedores entren en contacto directo con el químico, incluso en forma de proyección tridimensional, que eso de ahí muchas veces es peligroso por el tema de la permeación. Y las acciones defensivas de que puedo perder la contención por aumento del flujo del químico, produciéndose el efecto contrario, es decir, que el dique sea tan chico que la cantidad de producto que salga pueda sobrepasarlo y tener pues una extensión mayor. Para los elementos de la acción ofensiva, pues tenemos los parches, tapones, bolsas neumáticas, bombas de trasiego, etc. Y para la acción defensiva, los paños absorbentes, las salchichas absorbentes, arena, floculadores, etc. Vale, acciones importantes. ¿Cuánto de químico queda dentro del tanque como para que en base al flujo observado, al momento de estar listos, podamos contenerlo dentro del recipiente? Y para la acción defensiva, ¿cuál es el volumen total del recipiente? Para que sepa qué porcentaje de él va a salir y por ende qué tamaño de dique voy a necesitar. Y por ende qué propiedades inherentes al químico, al estar fuera de su recipiente, pueden generar daño al equipo, respondedores, a las personas, al ambiente. Y qué medidas debo implementar para evitar o mitigar su acción. Entonces, cuando hablamos al final de estos temas, tenemos que también finalizar en las partes de descontaminación, que vienen a ser los aspectos relacionados a eh, los temas de cuántas estaciones voy a necesitar, si voy a necesitar una, dos, si voy a hacer una descontaminación masiva, ¿no? Y para ello, yo establezco pues las zonas dentro de un evento, ¿no? Que viene a ser la zona fría, que es la zona donde yo tengo el evento propiamente dicho, la zona tibia, que es la zona donde va aquí la descontaminación, que es una zona intermedia entre la tibia, entre la fría y la caliente, y la fría propiamente dicho es donde está el puesto de comando, los recursos en espera. Y básicamente esta viene a ser una zona de un puesto de descontaminación, en la cual podemos ver que el personal que está saliendo de la zona caliente, que está con nivel A, las personas que están en la zona de descontaminación se encuentran con nivel B. Es decir, siempre las personas que descontaminan tienen o el mismo nivel o un nivel inferior a aquellas personas que ingresaron a la zona caliente. Entonces, luego de toda esta información que nosotros hemos revisado, que hemos encontrado, que hemos analizado, eh, muchas veces nosotros actuamos en automático, a pesar de que estamos realizando una serie o hemos tenido una serie de informaciones. Hemos recopilado información, hemos pensado en cosas, hemos pensado en estrategias, a veces no, y empezamos a realizar acciones que en vez de contribuir a la resolución del evento, nos juegan en contra. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Tenemos un evento como tal, que tenemos un recipiente que se ha salido, que se ha caído y se encuentra en el ambiente, ¿y qué podemos hacer allí? ¿Qué decisiones podemos tomar allí? ¿Estamos utilizando el equipo de protección personal apropiado? ¿Estamos realizando el trabajo de medición apropiada? Hemos contactado al cliente, como en este caso, o el dueño de ese producto que vienen a hacer ahí no pressure. ¿Qué hacemos aquí? Estamos teniendo la posibilidad apropiada de trabajar en términos de materiales peligrosos, no estoy hablando en términos de incendio. ¿Qué hacemos? Y tenemos que pensar qué hacer con toda la información que hemos, perdón, realizado anteriormente, que hemos revisado.
Y lo mejor que tenemos que hacer es recopilar la información para tomar las decisiones, porque en algunos cuerpos de bomberos, al 30-11, bueno, estoy hablando en términos eh, peruanos, al comandante de la estación y al comandante del incidente, al 10-11, les hacen preguntas: ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué tomaste esta? ¿Por qué tomaste otra? Y no existe o no es aceptable decir no sé. Si tenemos esto de aquí, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener posibilidad de derrame, de fuga? ¿Vamos a necesitar únicamente trasiego? ¿Qué decisión tomamos? ¿Nos vestimos como bomberos o nos vestimos con traje nivel A? Esas decisiones debemos nosotros de pensarlas antes de ejecutarlas con el fin de no tener problemas grandes. Entonces, no es únicamente armar el DICOM, tener a las personas listas para ingresar, monitor en la mano, ya, muchachos, entren, parchen. No, debemos de tener claro toda la información requerida, la coordinación de los recursos. El equipo completo debe de saber qué es lo que se va a hacer, no solamente el líder, todo el equipo. ¿Qué es lo que se podría realizar? ¿Cuál es el plan B? ¿En qué momento yo digo esto es evacuación total? Porque vale la pena inclusive tener en cuenta la posibilidad de evacuación total, ya que de repente no tengo recursos, de repente no voy a poder controlar eso, de repente voy a necesitar otros elementos de apoyo. Y es re importante que lo tenga súper claro. Si nosotros vamos a la NFPA 472, quiero en la parte de planificación de las respuestas, en el 731 dice, identificar los objetivos de la respuesta. En materiales peligrosos, por favor, crítico, no hagamos algo si es que no tengo claro los objetivos de la respuesta. Y lo traduzco, ¿no? Dados escenarios envolviendo a materiales peligrosos o armas de destrucción masiva, los técnicos en materiales peligrosos deben describir los objetivos de la respuesta para cada problema. Dada un incidente un análisis de un incidente con materiales peligrosos, el técnico en materiales peligrosos debe de ser posible de describir los pasos para determinar los objetivos de las respuestas, defensivos, ofensivos y no intervención. Estos 3 puntos, bueno, para mí 2, 3 puntos, es importante que lo tengamos súper claro y que lo manejemos como tal y que lo tengamos en cuenta en todo momento, porque no siempre tenemos que realizar acciones, no siempre, porque muchas veces lo mejor es tener en control a las personas, porque lo que se está quemando ya se está quemando, lo que se está derramando ya se derramó, lo que tenemos que hacer es preservar siempre y controlar el área. Con relación a los recursos, ¿no? Muchas veces la realidad puede bloquear nuestras aspiraciones a desarrollar objetivos. Podemos tener pues información necesaria para tomar una decisión apropiada, pero los recursos nos restringen. Es importante que toda decisión se restrinja a la cantidad de recursos que se tengan en la escena. ¿Ok? Y que se pueden desplegar cuando estos lleguen a la escena. No, no pensemos en lo que va a llegar, pensemos en lo que tenemos en el lugar. De tal manera de que sepamos específicamente todo lo que necesitemos que esté disponible y a la mano. Yo puedo decir, no, yo voy a necesitar unas bolsas, y voy a necesitar esto aquí, voy a necesitar esto de allá, pero si no llega, ¿qué cosa hago? Por eso que es importante que tenga claro este tema de los recursos. Por ende, entonces, como objetivo la respuesta en términos de materiales peligrosos es el establecimiento de lo que se quiere lograr basado en la información y los recursos que se tienen disponibles. Determinar si se requieren acciones defensivas, proteger, aislar y evitar que el derrame de gas, o acciones ofensivas, o inclusive la no intervención. Es una opción. Es totalmente válido, jóvenes, que ante la falta de información o recursos se realicen únicamente acciones defensivas o básicamente no intervención,
puesto que antes que nada, la seguridad y salud de todos los respondedores y la población está por encima de todo. Por ello se requiere siempre un comandante de incidente que tome decisiones, y es importante que las decisiones estén basadas en el sustento y criterio personal antes que presiones de cualquier otra persona, y que todos, absolutamente todos en el equipo puedan conocerlo, teniendo un seguimiento constante hasta su consecución. La idea de que tengamos una toma de decisiones apropiada es de que podamos compilar información requerida, en tener una idea lo más exacta posible del incidente, poder gestionar los recursos necesarios en escena, poder pedir lo que sea necesario y poder escalar la respuesta de manera apropiada. Entonces, en la medida de que nosotros tengamos claro estos puntos, nosotros vamos a asegurar el éxito de nuestro accionar. El hecho de que podamos tener un plan B, un plan C, también es importante para que no podamos reducir la incertidumbre frente a la respuesta al incidente. Quería compartirles un plan en la cual, en la compañía donde nosotros estábamos realizando estos trabajos, utilizamos con el fin de que podamos recopilar la información y poder trabajar apropiadamente. Entonces, tener claro el nombre del incidente, la fecha en la cual se hace el documento, el tiempo en la cual me voy a demorar para estar listo para responder, el lugar del incidente, cada una de las personas que forma el comando del incidente en la organización, tanto comandante de incidente, seguridad, operaciones, logística, enlace, planificación, información. Yo organizo cómo las personas van a ingresar al área de trabajo y el nivel de equipo de protección personal que van a utilizar, el nivel de entrenamiento que tienen las parejas, así como el equipo de protección de descontaminación que van a utilizar, su nivel de entrenamiento y su nivel de PP. Hacemos un análisis de peligros y riesgos, entendiendo qué producto químico tenemos y vamos recopilando el material, el tipo de contenedor, la cantidad, el estado físico y toda la información que podemos recopilar en la hoja de datos de seguridad. Alguna cosa que sea necesaria colocar, lo ponemos en el punto 10 para luego ir en la sección de monitoreos, ¿no? Vamos a monitorear nosotros como les había dicho, pues el LEL, la toxicidad, el monitoreo del aire, cómo nosotros lo vamos a, qué información específica tenemos, qué procedimientos de descontaminación vamos a utilizar, una explicación del procedimiento de descontaminación y los procedimientos de comunicación, tanto comunicación verbal o comunicación no verbal, los puntos relacionados a monitoreos médicos, tanto al entrar como al salir, las acciones de protección pública, y aquí en el punto 22, a qué cosa quiero llegar, cuál es el objetivo de la respuesta. Y como punto 23, algunas opciones de respuesta que nos puedan ayudar a poder reducir la, la cantidad de no puedan reducir la cantidad de incertidumbre que podamos tener, ¿no? En la sesión 10, los procedimientos de trabajo, que vienen a ser las prácticas de trabajo seguro, los procedimientos de emergencia seguro, porque a pesar de que estamos en un incidente, podemos nosotros tener emergencias. ¿Cómo sacamos a una persona, un respondedor? ¿Qué tenemos que hacer si un equipo falla? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, múltiples eventos que tenemos que haber identificado en la parte de peligros y riesgos y ponerlos aquí. En el caso de la dirección de recursos, tener claro cómo nosotros vamos a poder movilizar los recursos necesarios para los trabajos que vamos a realizar y cómo vamos a, al final, realizar el safety briefing, que es el aprendizaje del trabajo que se realizó en el incidente trabajado. Y por último, pues la firma del comandante del incidente. Por ejemplo, acá tenemos un evento en el cual tenemos una gran fuga y el producto se encuentra ya casi por acá. Nosotros nos vamos a demorar lo suficiente como para que este producto pueda llegar a este nivel. Entonces, aquí obedece únicamente una acción defensiva. En este caso, tenemos una situación, ¿no? Que el producto está saliendo no con tanta profusidad
Y si no fuera posible movilizar este cilindro, nosotros sí podríamos realizar una acción ofensiva y defensiva al mismo tiempo, pero sí podemos rolear este cilindro, obviamente vamos a poder paralizar la fuga y únicamente abocarnos al derrame. Si nosotros tenemos esto que está aquí y tenemos un puerto donde se encuentra pues un incendio químico, aquí nos toca una no intervención. Y no vale la pena tener una acción ofensiva donde no tenemos personas que se encuentren involucradas su vida ni su salud. Podemos utilizar máquinas aéreas o trabajar el asunto de manera remota. Y si es de noche, peor todavía. Debemos de trabajar esto con acciones, eh, herramientas aéreas o todo de manera lejana y poder tener buenos diques con el fin de poder contener el agua que se encuentra que pueda producirse por efecto de la extinción del fuego o el enfriamiento inclusive. Bien, ¿qué aprendimos? Número 1, no todos los incidentes MATPEL son iguales. Por favor, recopila información, toda la que puedas, antes de que tomes una decisión. No siempre todo es orientado a realizar acciones ofensivas. Esto depende de la cantidad de recursos, información y una correcta evaluación del resultado. Todo el equipo debe estar alineado con los trabajos a realizar. Si alguien duda, no se hace. Ten mucha atención a cómo va desarrollándose la respuesta y ten siempre claro la posibilidad de hacer un plan B, plan C, e inclusive una evacuación total con el fin de que tú puedas tener siempre el control apropiado del evento. Porque al final, el objetivo de la respuesta siempre debe ser el de controlar la escena y regresar todos a casa. Y cuando hablo de control no significa que tenga que parchar, taponar, no. Significa de que yo lo pueda tener contenido, de que yo lo pueda tener aislado inclusive, con el fin de que todas las personas que se encuentren involucradas en la respuesta puedan regresar a casa. Sí, somos considerados como abnegados y estamos dispuestos a poder entregar nuestra vida para responder. Sin embargo, debemos de pensar también en las consecuencias de nuestra abnegación y las consecuencias que puede traer nuestras decisiones en nuestra familia, en nuestro futuro, en lo que nosotros estamos formando con nuestra compañía. Y ya, muchas gracias. Para mí ha sido un súper gusto de poder compartir este tiempo con ustedes. Aquí les dejo mis datos por si en algún momento desean alguna otra información. Y eso sería lo que tenía para ustedes el día de hoy. Yo les pido por favor de que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, con el fin de que podamos estar pues conectados también y que puedan conocer más novedades que podamos sacar a través de lo que viene a ser el Deslautaro Internacional. Bueno, soy Pablo Nangles, les deseo que tengan el mejor servicio y que podamos seguir aportando valor a las sociedades a las cuales nosotros servimos. Desde ya, muchas gracias y será nuevamente hasta la próxima. Cuídense mucho.